Ahí empezamos a grabar. Bueno, ahora vamos a ver el uso de las leyes de Newton, ¿ya? Vamos a ver qué tipos de fuerza existen en el universo y vamos a describirlas de cierta manera, ¿ya? Algo importante que hay que decir sobre la segunda ley de Newton, ¿sí? Que se me pasó, es que, por ejemplo, si un cuerpo se le aplican muchas fuerzas en muchas direcciones, tenemos ¿cómo se puede decir? Lo bueno de esto es que las fuerzas son aditivas, ¿sí? Tenemos un vector fuerza, por ejemplo F1 más F2 en forma vectorial, entonces la fuerza total del sistema que siente ese cuerpo va a ser la suma de ambas fuerzas, ¿sí? Esto se puede decir que estas fuerzas son aditivas, ¿sí? Y que la suma de todas las fuerzas que se aplican sobre ese cuerpo se le va a llamar fuerza neta, ¿ok? Esta fuerza neta es la que es igual a la masa por la aceleración cuando la masa es constante, ¿de acuerdo? Es una aclaración pequeñita, ¿sí? Ahora estoy grabando, sí. Ya. Entonces, ¿cuáles fuerzas conocemos en el universo? ¿Ya? Es medio complicado definir una fuerza, pero por ejemplo está la fuerza eléctrica, ¿cierto? Esa es la que todo uno conoce. Está que los negativos se repelen, los opuestos se atraen y los positivos se repelen también, ¿cierto? Esto se puede ver con la polaridad del agua también. Por ejemplo, está la fuerza magnética. Si uno coloca un imán en el agua, entonces posiblemente se mueva, el agua se mueva. Tenemos otra fuerza importante que es la fuerza, acá nos saltamos relatividad, ya esto no, sin tomar en cuenta relatividad, está la fuerza gravitatoria, ¿cierto? ¿Hay alguna otra fuerza que ustedes conozcan en la vida? ¿Algo decir alguna otra fuerza? La fuerza débil, la fuerte. Nuclear fuerte, nuclear débil, fuerte. La fuerza de voluntad. Es la que puede hacerlo todo, ¿cierto? Sí, está la nuclear fuerte, la nuclear débil. Sí, una de esas nucleares, no me acuerdo cuál era, pero era porque, por ejemplo, en el núcleo de los átomos tenemos protones y electrones, protones y neutrones, ¿cierto? Y, y es raro que el núcleo no colapse, que no se separe infinitamente, porque solo hay protones y solo carga positiva. Entonces, ahí dijeron que debería haber una fuerza entre neutrones y protones que hace que estos, que en vez de que se repelen, se atraigan. Entonces, em, entonces, esa es como la fuerza débil. Hay otra fuerza, tipo de fuerza que es como la superconductora, por ejemplo, que hay un principio que se llama principio de inclusión de Pauli, no sé si lo han escuchado, que hace que dos electrones con el mismo spin no pueden estar en el mismo estado, ¿sí? Cuando hay vibración en el sistema, es posible que estos dos electrones se puedan juntar, y ahí así se produce la superconductividad. Sí, también tenemos la fuerza de roce, la fuerza de empuje, muy bien. Oh, maldición. Ya. Y tenemos mucho más, ¿sí? Pero eso. La primera que vamos a ver es la fuerza de gravitación universal. Aparece de nuevo el señor Newton. Aparece, no sé cuál es la sustentación. Tendría que buscarla, ¿no? Dice, la fuerza de gravitación universal. Esta fue otra, de hecho creo que esta fue bueno, creo que cuando Newton publicó el libro este de Principia Matemática y publicó todas estas cosas, sí, él dijo, acá aparece la famosa historia de que que estaba acostadito en el pasto y se le cayó una manzana en la cabeza, le salió un chichón, pero inventó la ley de gravitación universal. ¿Eh? Pero nosotros solo vamos a ver la fuerza de gravitación universal, ¿cierto? Que, bueno, la publicó ahí por allá por el 1687. ¿Sí? Todavía no entiendo por qué a Galileo la iglesia le costó tanto a Galileo publicar sus cosas a la iglesia y a Newton no. No. Me gustaría saber un poco más sobre eso. Y aquí Newton publicó la ley de la gravedad. ¿Sí? A ver. Ya. ¿Cuál es la fuerza de gravitación universal?
Ah, ya, porque era de Inglaterra. Muy bien. Esa es una buena respuesta. ¿Ya? Entonces, vamos a abrir una pizarrita. Dejen buscar mi lápiz. Aquí está. Ya. Tenemos que la fuerza. A ver, déjenme. La fuerza, vamos a llamarla F12, va a ser igual a menos G M1 M2 dividido R cuadrado por R12. Tongo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué significa esto? ¿Qué pasó? Tenemos esta ecuación que es la fuerza de gravitación que sienten dos masas, cualquiera, dos masas en cualquier parte del mundo, ¿ya? Por ejemplo, la atracción entre el celular que tenía en la mano en estos momentos contigo, uno puede calcularle una fuerza, pero va a ser infinitamente pequeña, ¿sí? Em, También hay fuerza entre planetas, por ejemplo. Ahí la interacción es más grande, ya debido a que las masas son mucho más grandes, ¿sí? Vamos a definir qué es cada cosa. Ya, es súper importante esto, que la fuerza que siente uno, voy a poner el otro color, la fuerza que siente uno debido a la presencia de dos, ¿sí? Lo que significa que acá el celular me está empujando a mí, entonces yo siento una fuerza hacia el celular, y yo soy el cuerpo uno, por así decirlo, ¿sí? Entonces, ya, G es la constante de gravitación universal, ¿sí? Estas constantes así aparecen solo en experimentos, ¿ya? En experimentos dicen, ah, vamos a decir que esto es más o menos esto. Y un profe me dijo que para acordarme más o menos el orden de magnitud, había que acordarse más o menos del número de estrellas que hay en el cielo, que es como que a la 11. ¿Sí? Entonces esa constante anda por ahí. Después vamos a ver el número, ¿ya? Es proporcional, esta fuerza es proporcional a la masa 1, a la masa 2, ¿ya? Dividido a la distancia que hay entre ambos. Aquí le voy a poner 1 o 2, ¿sí? Para decir que es el módulo. ¿Sí? El R12 vendría a ser la distancia que hay entre los dos cuerpos. Eso significa que hay una, una relación inversa a la fuerza que va como 1 sobre R cuadrado, ¿ya? Y R12 tongo es un vector unitario, ¿ya? Que va desde la masa, a ver, es desde la masa, ahí lo vamos a ver, ¿ya? Es un vector unitario que une ambas fuerzas, ¿sí? A mí me gusta más otra manera de escribirlo, que encuentro que es más simple, ¿ya? Em, ¿Recuerdan qué era este vector unitario? Este vector unitario es R12 dividido en módulo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces esto me quedaría menos G M1 M2 por R12. Le defino el tiro que es R12, ¿ya? Por R12 al cubo. ¿Por qué me gusta más esto? Porque es más fácil tener esto así directamente que empezar a calcular un vector unitario, ¿ya? ¿Por qué? Porque R12 va a ser igual a una resta de vectores, ¿ya? Que es R1 menos R2. Un segundo. Es R21, me equivoqué. Sí, perdóneme, esto es súper importante que lo diga bien. Este es R21. Sí, es notación nomás, esto es para que quede más claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque al menos yo me confundo demasiado con los signos de estas cosas. En donde R21 es igual a R2 menos R1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es R2 menos N1? Si tenemos un plano, X tongo y tongo, tenemos un cuerpo 1 y un cuerpo 2. ¿Ya?
tenemos un vector posición, es flecha, creo que puedo hacer flecha aquí. Sí, puedo hacer flecha, maravilloso. Ya, tenemos un vector R1, a ver, espérenme, voy a cambiarle el color. Un vector R1 y un vector R2, ¿cierto? Ya, ¿cuál es la recta? Es un vector así, ¿cierto? Voy a cambiarle de color. La recta es un vector así. Bien, entonces, si se dan cuenta, un segundo, R2 menos R1, ¿está bien esto? R2 menos R1. De nuevo me equivoqué, perdóneme, pero esto está bien escrito en el PPT ya. Esto es R1 menos R2. Ahí sí. Discúlpenme. En realidad esto es así. Ahí sí. ¿Ya? ¿Sí? Sí, ¿saben por qué? Porque recuerden, esta es la fuerza que siente 1 debido a 2. ¿Sí? Entonces tiene que ser R1 menos R2. ¿Por qué? Porque es un vector hacia allá y con este menos de aquí, con este menos que está acá, entonces cambia de dirección. Entonces, acá, con esta fórmula, uno puede describir la fuerza que siente el 1 con respecto a 2, pero vectorialmente. ¿De acuerdo? Sí, Profe, la fuerza 1, 2 es la fuerza que siente 1 debido a 2. Sí, dígame. el menos entonces sería porque es atracción, ¿o no? O sea, sí, 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 Porque, pues, es atracción, claro, es atracción. Sí, sí, sí. Profe, Dígame. ¿escucha? Yo ¿Sí? tengo una duda. Si el vector tongo es R21, ¿no sería partido módulo de R21? Ah, sí, tiene toda la razón, sí. Voy a Y entonces, ¿pero es lo mismo que el R12 al cuadrado o no? a ver, dame un segundo, deja escribirlo Porque en acá. ese caso no se podría multiplicar, pues. De nuevo. Ah, sí, este R21 todos los R2, todos los R sub 1, 2 eran R21, ¿ya? Ah, ya, ya, eso Sí, mismo. todos son. Bueno, y el módulo es el mismo, si lo la, que cambia es la dirección nomás, ¿ya? la de la fuerza también, La ¿o fuerza no? sí, sí, todo, De- todo. No, la fuerza no. Esa no, esa está bien. Ahí sí. No, esto es solo notación para ponernos de acuerdo y que sea más claro, ¿ya? Porque, por ejemplo, en los libros no es claro qué es R21, cómo escribirlo y todo, ¿ya? Entonces, de nuevo voy a explicarlo acá. El F que siente el cuerpo 1 debido a 2. Esta es la atracción que sientes tú debido al celular, ¿ya? En donde tenemos un vector R21 que es al revés, que es la recta entre R1 menos R2, ¿ya? En notación nomás, es la notación que vamos a usar, ¿sí? Alguien pregunta, profe, ¿cómo es que R1 menos R2, el sestino no debería ser hacia 2? Ah, sí, mira, R1 menos R2 es de 2 hacia 1, ¿sí? Pero con este menos cambia de dirección, entonces queda de 1 a 2. Entonces es una fuerza que va en dirección hacia 2, ¿ya? Ahí tiene el PPT, ¿ya? Sí, es altamente recomendable usar la mina también, ¿sí? Yo me acuerdo que usaba la pispasta y siempre rayaba todo. Al final no entendía nada. Ya, ¿se entendió lo de la fuerza? Sí, esta es solo la anotación que vamos a usar, ¿ya? Y generalmente, acá en lo que vamos a ver, al menos en este curso, es como solamente un movimiento circular, ¿ya? No vamos a ver movimiento elíptico. ¿Por qué movimiento circular? Si se dan cuenta, si tenemos un cuerpo quieto, por ejemplo, el cuerpo 2 está quieto, y el 1 se va moviendo, el 1 se va moviendo, va a sentir la misma fuerza hacia el cuerpo 2, y uno puede darse cuenta que esto es una fuerza, por así decirlo, radial, si es que el cuerpo 2 está quieto, ¿ya? Y eso genera un movimiento circular y ahí le vamos a calcular cosas después. Eso lo vamos a ver después, ¿ya? ¿Por qué es negativo? Porque el R21 es R1 menos R2, y eso es un vector, este vector que sale aquí, ese, ¿ya? Entonces, como la fuerza no,
la fuerza que siente uno no es repelente, entonces es atrayente. Entonces es necesario multiplicarlo con menos para cambiar el signo. Y al multiplicarlo con menos quedaría así, ¿sí? Y ahí sería como atrayente. Tú sientes una fuerza atrayente hacia 2. ¿Ya? Por eso es negativo. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Ya. Y otra cosa que les quería comentar es que si tienen alguna duda, levántenme la mano, ¿ya? Porque ya no se van a poder desmutear solo. Ya. ¿Alguna consulta más? ¿No? Todos, absolutamente todos entendieron esto. Sí, puede hacerlo. Si usted tiene ganas, puede hacerlo. Luciano Toro dice, ¿por qué no quita el negativo y pone el vector R12? Sí, se puede hacer. Pero solamente esto es para mostrar que el negativo es una fuerza atrayente. ¿Sí? Sí, el menú inicial cambia el signo de todo. Exacto. No, por eso yo les dije, solo no vamos a considerar posiblemente como que sean movimientos circulares, nada de elipses, y no se preocupen. Eso es algo que van a ver después. Lo que es esto es solo mostrarle que la fuerza gravitacional es esta, ¿de acuerdo? ¿Algo más para seguir, no? Ya. Entonces, ahora en estos momentos vamos a demostrar cuánto vale G, ese maravilloso 9.8 metros por segundo cuadrado. Vamos a demostrar por qué vale G y qué es G. ¿Ya? Voy a borrar el pizarrón. ¿Alguna cosita más? ¿No? Ah, otra cosa. Otra cosa que tengo que decirles. A, tenemos un cuerpo A y un cuerpo B. ¿Sí? Ya, cierto que yo siento una atracción A debido a B. A siente una fuerza debido a B, ¿cierto? Atrayente. Pero B también siente una fuerza atrayente hacia A. ¿Sí? Entonces, uno puede decir que ambas fuerzas son acción y reacción, ¿cierto? Debido a la ley de Newton. ¿Sí? A la ley de Newton, ¿sí? Entonces uno puede decir que F, voy a ponerle acción y reacción. Y reacción. Tenemos que F12 va a ser menos F21, ¿sí? Esto me dice que la fuerza que siente 1 debido a 2 es menos menos la fuerza que siente 2 debido a 1, ¿sí? Y eso es claro, ¿cierto? Entonces son acción y reacción. Entonces, por ejemplo, la fuerza peso es gravitacional, ¿cierto? Entonces, la reacción de la fuerza peso va a ser la fuerza que siente la Tierra debido a mí. Eso es interesante. ¿Ya? Dejémoslo ahí. Entonces, ahora voy a borrar y vamos a descubrir el famoso G. ¿Cuánto vale G? ¿Ya? Entonces, acá, a ver, voy a mostrarle el PPT. Miren, vamos a tomar este caso. Un rinoceronte en el planeta. ¿Ya? Quiero mostrarle esto, ¿ya? Todavía no. Secreto. Vamos a la pizarrita, ¿ya? Entonces, vamos a describir la fuerza que siente. Voy a escribirla acá mejor. Vamos a describir la fuerza que siente el rinoceronte debido a la Tierra. ¿Ya? Acá, ¿dónde están? Están en la pizarra, ¿cierto? Sí. Ya. Hay algo que mencionar acá, ya, sobre el rinoceronte. Tiene masa mr, masa subrinoceronte, ¿ya? Vamos a llamar que el rinoceronte es el cuerpo 1, ¿de acuerdo? El rinoceronte tiene masa mr, ¿sí? Y vamos a decir que está... Oh, no puedo cambiar esta maldición. Ya, me voy a escribir de nuevo. Y además está en la superficie de la Tierra. Eso sobre el rinoceronte, ¿sí? Ya.
¿Qué otras cosas hay que saber? ¿Cuánto vale la constante de gravitación universal? Vale 6.637 por 10 elevado a la menos 11, ¿cierto? Esa es la constante de gravitación universal y tiene sus respectivas unidades, newton metro cuadrado dividido kilogramo al cuadrado, ¿cierto? Ya. ¿Qué otra cosa sabemos? La masa de la Tierra. Estamos buscando la fuerza del rinoceronte debido a la Tierra, ¿cierto? Entonces, si dibujamos la fuerza, 1, 2, ¿ya? En donde el rinoceronte es 1 y la Tierra es 2. Aquí voy a poner Tierra es el 2, ¿ya? Entonces sería menos G, M, rinoceronte, por M de la Tierra, por R. Esto era, ¿qué era? ¿Cómo era? Era R1 menos R2. ¿Cierto? Dividido R1, 2 al cubo. ¿Sí? Eso es. Seguimos acá entonces. Voy a borrar el MT. Oh, man. No puedo borrarlo. Entonces vamos a escribirlo acá. Ya, la masa de la Tierra. ¿Cómo buscamos la masa de la Tierra? Google, masa de la Tierra. Ya, muy bien aquí, señor Google. Vamos de nuevo al pizarrón. Ahí está. Maravilloso. ¿Sí? ¿Y qué me falta? Otra cosa necesaria es el radio de la Tierra, ¿cierto? Entonces, de nuevo acá, radio de la Tierra. Ya. 6.371 kilómetros. Entonces aquí voy a ponerle R sub T. RT va a ser igual a 6.300, pero le vamos a poner por 10 a la 3 metros, ¿sí? Para dejarlo en la misma unidad. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Profe, el radio del cubo NE es, no sé, ¿qué me hiciste decir con eso? ¿Está el cubo R1, 2, po? Ah, R2, 1, ya. Sí, tienen razón. Perdón. Sí, seamos consistentes, ¿ya? Si al final es lo mismo, simplemente cambian el signo de la dirección, ¿no? ¿Ya? No, lo que pasa es que es al cuadrado cuando el vector que está aquí es un tongo, ¿ya? Eso lo pueden ver en el PPT, ¿sí? Ya. Entonces, sigamos con esto. Vamos a ir describiendo qué es cada cosa, ¿sí? Ya. Tenemos G, tenemos MT, tenemos RT, pero el MR la vamos a dejar como MR, ¿de acuerdo? Otra cosa, ya. Vamos a describir cuánto vale R21, ¿sí? R21 es R1 menos R2. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a, bueno, para definir posición es necesario ver el sistema de referencia, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la Tierra y aquí tenemos el rinoceronte, que lo vamos a tener como un hermoso paralelepípedo, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Por qué esas caras? No, es un rinoceronte entero. Ya, entonces acá tenemos que este radio vale RT, ¿cierto? Entonces, vamos a poner el sistema de referencia acá, ¿sí? Y tongo y X tongo. Aquí está el origen, ¿ya? Por lo tanto, el R del rinoceronte, ¿cuál va a ser? Vamos a usar las hermosas coordenadas polares. Va a ser el radio de la Tierra en R tongo, ¿cierto?
menos. ¿Por qué? Porque aquí está el rinoceronte. Sí, vamos a decir que está en la superficie de la Tierra, entonces está en R sub t. ¿Ya? Y R2 vendría a ser la posición de la Tierra, que es 0 en R2. ¿De acuerdo? Entonces esto es RT. ¿Sí? Simplecito. Entonces, ¿cuál es el módulo al cubo? RT al cubo. Simplecito, ¿cierto? ¿Se entendió? Ya. No, ¿por qué no entendió? ¿Qué no entendió, caballero? Aquí estoy calculando solo el R21. Ah, a ver, voy a borrar un poco. El origen está en el centro de la Tierra. Ahí está el 0. ¿Ya? R21 es la distancia del origen al rinoceronte menos la distancia del origen al centro de la Tierra. ¿Ya? Entonces, la distancia del la posición del rinoceronte, ¿dónde es? Es un vector que está así. ¿Ya? ¿Sí? ¿Recuerdan en coordenadas polares que el vector unitario que va desde el origen hasta el borde del círculo es R tongo, ¿cierto? Entonces, ¿en qué posición está? Si el radio de la Tierra es RT, está en RT, en R tongo, ¿sí? Que es lo que está, voy a ponerlo en rojo, que es lo que está justo aquí, ¿sí? Eso es R1, la distancia del origen al rinoceronte, ¿ya? Y R2 es la distancia del origen al centro de la Tierra, pero este está en el origen al centro de la Tierra, entonces 0, ¿sí? Ahí sí. Recuerden, cualquier cuerpo que está sobre la superficie del círculo está en la posición RT en R tongo. Recuerden, porque el RT, el R tongo es el que cambia la posición la posición de en qué parte del círculo está. Porque el R tongo adentro tiene el ángulo con respecto al eje X, ¿ya? ¿Sí? Ya. Voy a seguir. Entonces, sigamos con la fuerza. F12. Todavía no vamos a reemplazar numeritos, ¿ya? Tenemos. Porque el origen lo coloqué en el centro. Y R2, alguien preguntó por qué R2 es 0. Porque el R2 es la distancia. Recuerden, todos los cuerpos pueden ser tratados como un punto, en este punto, ¿ya? Entonces, la distancia a la Tierra va a ser considerada como un punto en el centro de masa, y en este caso el centro. ¿Ya? Un punto en el centro, ¿sí? Entonces, la distancia del origen que está en el centro de la Tierra al centro de la Tierra es 0, y por eso le puse 0. ¿Sí? Profe, ¿por qué cuando eleva a 3 se va al tongo? Porque es el módulo. ¿Qué es el tongo? Un vector. ¿Sí? Esto es un vector. ¿Ya? El vector se puede escribir como el módulo más por una dirección. ¿De acuerdo? Ya. Seguimos entonces. Menos G. Masa del rinoceronte, masa de la Tierra, dividido radio de la Tierra al cubo por R1 menos R2, que lo calculamos acá, es RT en R tongo, ¿cierto? Vamos a ponerle RT en R tongo. ¿Sí? Seguimos con esto, menos G, MT, dividido RT, menos G, sí, eso. No, voy a colocarlo como yo quiero, así. Entonces, menos es GMT dividido RT por MR por menos I tongo. R tongo, disculpe. ¿Ya? La primera consideración que voy a hacer ahora es el menos R tongo. ¿Qué es menos R tongo? Es un vector que va desde la superficie de la Tierra hasta el centro del círculo, ¿sí? Un vector unitario. ¿Ya? R tongo es un vector unitario que va, menos R tongo es un vector unitario que va de la superficie hacia el centro de la Tierra. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, vemos la Tierra
como nosotros la vemos en estos momentos, es como si... Ah, disculpen, r de cuadrado, se me fue ese, sí, toda la razón, ya ahí sí. Imagínense ahora, están parados ustedes donde están parados, imagínenselo, y ven hacia todos lados y van a ver plano, ¿cierto? Y ahí dicen, no, ahí dicen, los terraplanistas pueden tener razón, pero no. Lo que pasa es que la curva es imperceptible para nosotros porque el planeta es muy grande, ¿ya? Es muy grande. Entonces la curvatura no se ve, pero bueno, ahí se ve el horizonte, ¿sí? Entonces lo que hacemos acá es que como sabemos que este menos r es independiente de la posición de en la superficie de la Tierra, siempre va a ser hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Entonces, como nosotros vemos que lo que va al centro de la Tierra va hacia abajo, entonces vamos a decir que este menos r va a ir en menos y tongo, ¿sí? ¿Ya? Simplemente un cambio de coordenada, ¿ya? ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí bien chiquitito, esto es lo mismo que decir menos m r por g en itongo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la fuerza? ¿Se recuerdan cuál era el peso? El peso es mg, ¿cierto? Entonces, aquí llegamos a algo que es igual a mg. Entonces, voy a borrar aquí. Voy a borrar esta línea, voy a dibujar otra. Ahí para que se vea. Entonces aquí tenemos que mf12 va a ser igual a menos mrg en itongo, en donde g va a valer gmt dividido rt al cuadrado. ¿Ya? ¿Sí? Eso dice al final. Que la fuerza que siente el rinoceronte debido a la Tierra es menos la masa del rinoceronte por g, en itongo. ¿Ya? En donde g vale g por mt dividido rt cuadrado. ¿Por qué itongo? Porque R tongo va hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Pero como nosotros no notamos la curvatura, podemos decir que ese menos R tongo va en menos I tongo, que iría hacia abajo, ¿cierto? ¿Sí? Ya, entonces, así es como llegamos a la ecuación de mg, de la fuerza que siente uno respecto debido a la gravedad. Pero vamos a calcular este g. Calculemos. Voy a borrar ya. No sé. Esas preguntas son demasiado. Sí, yo creo que se puede calcular, pero no sé. Yo creo que siempre se nota la curvatura porque tú ves el horizonte. Ya voy a borrar un poco acá arriba para ponerle número a esta cosa. Ya pongámosle numerito. Entonces, vamos a hacer todos nuestros poderes de calculadora que tenemos y vamos a calcular. Tenemos que G. Después al final le voy a colocar las unidades, ¿ya? Pero ustedes tienen que tener en cuenta que siempre van a tener las unidades, ¿ya? Es para no tener que anotar tanto. Me queda 6.637 por 10 a la menos 11, ¿cierto? Por la masa de la Tierra, 5.972 5.972 por 10 a la 24, ¿cierto? Dividido vamos 6.371 por 10 a las 6. Y como está al cuadrado, esto es así, ¿cierto? Ahí sí. Ojalá me dé, ojalá me dé, ojalá me dé. Entonces me quedaría 6.637 por 10 a la menos 11
No. Lo primero que voy a hacer ahora es pasar lo que es notación científica. Acá tenemos día a la menos 11. De nuevo lo que le dije son las unidades de medida. No la voy a escribir porque no tengo espacio. Pero están ahí, ¿ya? Usted puede anotarla en su cuadernito, ¿ya? Ya, notación científica. Día a la menos 11 por día a la 24 dividido 10 a la 12, ¿ya? Entonces esto me queda. Día a la menos 11 por día a la 24 es 10 a la 13, ¿cierto? Día a la 13 dividido 10 a la 12 es 10. Por lo tanto, esto me queda 6.637 por 5.972 por 10 dividido 6.371 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, vamos a nuestra querida y hermoso Google, porque vamos a calcular un numerito. ¿Ya? El numerito, ¿cómo era? ¿Dónde lo tengo? El numerito... Oh, la pizarra. Desapareció. Ahí está. Ya, voy a colocar el numerito en Google, 6.637 por 5.972. 5.972 dividido 6.371 al cuadrado. Ya, y me da esto, para mostrárselo. Aquí está. ¿Ya? Tenemos 0.9765093. Fíjense, aquí está este numerito. Vamos a dejarlo como 0.976. ¿Ya? 0.976. Entonces vamos a nuestra pizarrita. 0.976. Entonces aquí seguimos que igualdad es 0.976 por 10, que es un hermoso 9.76. Y después, esto se hace igual con las unidades, me quedaría metro dividido segundo cuadrado. ¿Ya? 6.6, ya. ¿Verdad? 637. ¿No? 6.637. Constante de gravitación universal. Voy a dejar el cálculo. De gravitación universal. ¿Cuánto es la constante de gravitación universal? 6.6774. Tiene razón, es 673. Bueno, ahí me da 0.981. Que 981, ¿sí? Me quedaría así. 981. ¿Ya? 981, 981. Ahí sí. Sí, aquí hay un pequeño error. Es 73. Es 73. ¿Ya? Pero bueno, la respuesta es 9.981 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, ahí me queda el famoso... Pero está mal escrito. 981. ¿Sí? Entonces aquí está, así es como se llega a esta constante G que todos dicen que vale 9.8 pi cuadrado y esas cosas. ¿Ya? Sí, pero es kilómetros. O sea, sí, pero yo lo transformé. Dice, no que el radio era 6.371 por día a la 3, yo lo dejé como 6.371 por día a la 6. Lo pasé a notación científica, ¿sí? Entonces, así quedaría... pasamos al PowerPoint, así quedaría... Aquí está todo el cálculo hecho. ¿Ya? Ahí, y así demostramos cómo es esta fuerza de peso, que es la fuerza que uno siente debido a la, debido a la gravedad. ¿Ya?
debido a la gravedad. Y aquí está este famoso W que es m por g. Y g vale aproximadamente 9,8, ¿sí? Esto puede variar debido a que la Tierra no es totalmente esférica, ¿ya? Hay montañas, entonces arriba de una montaña es distinto el g a la superficie del agua, por ejemplo. Pero aproximadamente sí, pues, esta aproximación funciona bien mientras las diferencias de distancia se mantengan pequeñas, ¿ya? Por ejemplo, si uno sube, no sé, 10 kilómetros hacia arriba, entonces ya esto del G va a empezar a variar, ¿sí? Porque va a ser la rotación de la Tierra más 10 kilómetros hacia arriba. Y como saben que va al cuadrado, entonces puede que aumente un poco más, disminuye un poco más el G, digo, ¿ya? Sí, yo aquí le puse W de peso, ¿ya? Entonces esta es nuestra primera fuerza. La segunda fuerza que veremos, que es la fuerza peso, ¿sí? Que solo por existir la gravedad, vamos a tenerla. Todos los cuerpos sienten esta fuerza, ¿sí? El trabajo, a mí me gusta decirle T. Sí, mejor que lo pongamos, lo definamos ahora. Deme un segundo como para ver. Yo me acuerdo que lo saqué. Deme un segundo. Sí, el Envasman está con una W. Y el trabajo también está con una W. Dejémosla ambas como W, ya. O el P. Ya, tienen razón. Mejor en vez de definirla como W, vamos a definirla P. ¿Ya? El peso. Ese va a ser el peso. Entonces, recuérdenme en toda la diapositiva cambiar el W por P, ¿ya? El P grande, porque el momento es P chico, ¿sí? Ya, de aquí en adelante vayan avisándome cuando va a cambiarlo, ¿ya? Estén atentos, ¿sí? Todos extendieron hasta acá, ¿cierto? ¿De dónde sale la fuerza peso? ¿Cacharon de dónde venía la fuerza peso? Bien. De hecho, calculamos G numéricamente, entonces ahora podemos calcular en G en todas las partes, en todos los planetas del universo. Sabiendo su masa y sabiendo su radio, estamos listos. Podemos calcular G. Entonces podemos decir, no, acá en este planeta hay 10 G. O hay 0,1 G. ¿Cómo era? Sí que me equivoqué en el numerito. Hay un número que aquí está malo. Este es 73. Este es 73. 73. Aquí me quedaría, era 81, ¿cierto? Así. Y ahí lo arreglé. ¿Ya? Ahí sí. Sí, el G está a 9,81. ¿Ya? Entonces, ya, eso. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? ¿Todo bien con respecto a esto? ¿Sí? Esta es la primera, una de las fuerzas que vamos a usar, ¿sí? El peso. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? Si quieren levanten la mano. Todo claro. Perfecto. Ya, ahora les voy a dar uno hasta las 10, hasta las 11, hasta las 11:15. No, hasta las 11, sí, hasta las 11:15, para que tomen agüita y esas cositas, ¿ya? Después seguimos con el famoso DLC. ¿Qué mide la constante de gravitación universal? Es una constante, no mide nada. Tú no puedes agarrar un instrumento y decir, esto mide esto.
El G, vale, bien, esto lo que hace, las constantes generalmente se hacen rectas y estas constantes suelen ser las pendientes, los interceptos y esas cosas. G grande no se calcula, G grande es una constante, G grande viene de los experimentos. G grande se usa para que todo calce. No sé qué es lo último que repetí. Dígame. Ah, lo que pasa es que ustedes deberían haber tenido una parte experimental, pero por ejemplo, a ver, si usted grafica la fuerza, que se puede medir con un dinamómetro, por ejemplo, eh, la fuerza y en función del R cuadrado, por ejemplo, en función de 1 sobre R cuadrado obtendría una lineal en donde la pendiente es la multiplicación de las masas por G. Si se sabe las masas, uno puede despejar G. ¿Sí? Así se sacan estas cosas. ¿Sí? Sí, creo que se lo voy a mencionar la otra clase de algo así como hacer los experimentos. ¿Por qué? Porque como no van a tener clases experimentales, vamos a tener que hacer un poquito de esto, ¿ya? Así que voy a tenerlo en cuenta para las otras clases de fuerza, ¿sí? Pero G es una constante y generalmente, no sé si han visto gráficos, a ver, voy a ver si encuentro uno en internet. Sí, por lo que sé, el G se demostró más que nada por la rotación de la Tierra, ¿sí? Por rotaciones planetarias, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque uno puede tomar que, por ejemplo, la Luna va en un movimiento circular y uno puede hacer estas fuerzas como un movimiento circular que lo vamos a ver después. Entonces, para que todo calce, llegaron a que la constante G valía esto, ¿cierto? Pero eso se hace con experimentos. No estoy seguro cuáles, pero voy a buscarlo, ¿bien? ¿De acuerdo? ¿Dónde está en el pizarrón? Profe, ¿puede repetir la parte de abajito del cálculo de G? ¿Esto? ¿Esto? ¿En qué parte? ¿Esto? ¿Esto? El que no sé, dime ¿aquí? ¿Sí o no? ¿Aquí? ¿O aquí? ¿Y o sea, lo único que hago es reemplazar los números en la ecuación? No, aquí no hay nada. Tenemos la ecuación, esto de aquí, y reemplazo todos los números en esta ecuación. Y ahí trabajo con números. Ah, sí, también calculé el vector R2 menos R1, que me dio esto que está aquí. Este es el cálculo del R2 menos R1. ¿Sí? ¿Por qué te confundió tanto eso? ¿Qué pasó? Pero a ver, dime tú cuál es el módulo de R21. Pero calcúlelo, po. Tienen el R21, sí, R21, que es RT en R2. Ya calculen el módulo de ese vector. ¿Saben calcularlo? Pueden hacerlo de trigonometría, pueden hacerlo con el producto punto. Calcúlenlo. Y se van a dar cuenta que va a ser RT. Entonces R21 al cubo va a ser RT al cubo. En la pizarra donde sacó G en términos. ¿En qué paso te confundiste? No, en donde saqué G en términos. Lo único que hice fue mover las cosas de tal manera que llegué a esto. De hecho, lo último que escribí es
Es como si reemplazara G, reemplaza G ahí y va a ser el último paso. Dice, profe, dijo que R1 y R2 correspondiente, R2 la distancia del centro. A ver, ya, el 1 es el rinoceronte, por lo tanto el R1 es la distancia del origen hasta el rinoceronte. ¿Ya? Yo puse el origen en el centro de la Tierra. Y R2 es la distancia del centro de la Tierra, del origen al centro de la Tierra, pero como el origen en el centro de la Tierra, entonces es 0, por eso da 0. Y por eso RT, por eso esto da RT en R-tongo. ¿Sí? Ahora, deja de escoger la pizarra, me sacó G en términos de masa, G y R, que me confundió un paso. Pero a ver, voy a escribirlo de nuevo. Ya ahí. Anaís. Está bien eso, ¿cierto? O te confundiste antes. Si te das cuenta, aquí no he reemplazado ningún número. Aquí lo único que hice fue dejar que el menos R tongo fuera menos mi tongo. Entonces aquí lo que hice fue decir que todo esto de aquí vale G. Y nada más, no hice nada más. ¿Se entiende? Sí, todo eso es G. Entonces ahí me quedaría menos G, MR. Porque G es constante, MT es constante y RT es constante. Entonces todo esto es una constante grande que le voy a llamar G. Entonces de ahí sale la fuerza de peso, ¿ya? Ya vamos a seguir. Señor PowerPoint. Entonces, ahora, el libro sobre la mesa. Este libro aquí bien bonito, que puede rotar en su propio eje. ¿Ven? Puede rotar. Este libro, siento un peso que es menos la masa del libro por G, ¿cierto, Anitongo? Chuta. Porque va hacia abajo, ¿ya? La mesa también puede rotar, mire. ¿Eh? Ya, pero, entonces, ¿qué hace que este cuerpo se mantenga en equilibrio? Porque si se dan cuenta, el libro no se va hacia abajo, ¿cierto? El libro está quietito. ¿Mm? El libro está quietito. Entonces, de alguna manera, la sumatoria de todas las fuerzas sobre este libro tiene que ser 0. ¿Sí? Como ya sabemos el peso hacia abajo, entonces tiene que haber una fuerza hacia arriba que sea de igual magnitud para que las fuerzas se cancelen y den 0 y, y sigan en equilibrio. ¿Ya? Aquí aparece la famosa normal. ¿Ya? No hay la definición de normal es básicamente que dice que una fuerza que aparece cuando se apoyan objetos en la superficie que es perpendicular a la superficie, ¿sí? ¿Saben qué puede ser esta fuerza? Esta fuerza, estaba pensando que creo que es altamente posible que sea simplemente una fuerza de repulsión entre los electrones y los núcleos, entre todas las cargas que hay en las superficies de estos cuerpos. Entonces, por eso no lo traspasa, porque hay carga eléctrica que evita que el libro pase hacia abajo. Entonces aparece una fuerza hacia arriba, que es la fuerza que ejerce la mesa sobre el libro. ¿Ya? No tiene que ver con la reacción al peso, ¿de acuerdo? Porque la reacción al peso es la fuerza que ejerce el libro sobre la Tierra. ¿Ya? ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Entonces, vamos a definir algo. Yo creo que esto es como la vida, así. Ya conocemos a los dioses, que son Newton y todos y todas esas personas. Y aquí está como la Biblia, así.
¿Ya? Entonces aquí está como la Biblia, que es el famoso diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué es el diagrama de cuerpo libre? A ver, supongamos que este libro está, muchos otros cuerpos están ejerciéndole fuerza a este libro, ¿sí? Lo que se puede hacer es que podemos quitar todos esos otros cuerpos y dejar simplemente las fuerzas que se ejercen sobre este libro. Aislar este libro y solamente tener en cuenta las fuerzas que se ejercen en este libro. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, acá está algo más formal. Dice, cada interacción de otros cuerpos sobre el libro puede ser sustituido aislando el cuerpo y viendo cuáles son las fuerzas que se ejercen sobre este cuerpo. En este caso, en el libro se ejerce un peso y esta nueva fuerza extraña, que es la fuerza que ejerce la mesa sobre el libro, la vamos a llamar normal. ¿Ya? Lo bueno de las fuerzas es que también cumplen el principio de superposición, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza en X pueden separarse de la fuerza en Y, ¿ya? Se pueden trabajar independientes, ¿sí? Eso es lo bueno de estas cosas, ¿ya? Entonces, este es el famoso diagrama de cuerpo libre. Entonces, cada vez que tengan que hacer fuerza, diagrama de fuerza, ahí le dan el objeto y le empiezan a dibujar flechitas, ¿sí? Después vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿ya? La fuerza normal, entonces, vamos a la fuerza neta que siente el libro. ¿Ya? La fuerza neta va a ser una fuerza normal, que es la fuerza que ejerce la mesa sobre el libro, que va hacia arriba, ¿cierto? Esto es una P, y esto también es una P. Entonces, y esto es igual a M por A, pero como el libro está quieto, A es 0, entonces me queda que N más P es igual a 0. Por lo tanto, N va a ser igual a menos el peso. ¿Ya? En este caso, la normal tiene el mismo módulo. Porque el diagrama DCL. Es DCL, disculpen. DCL. Ahí sí. No está en inglés. ¿Sí? El VLC es cargable. ¿Ya? Por ejemplo, si el peso va hacia abajo, ¿ya? La normal iría hacia arriba. En este caso, sí, solo en este caso. ¿Ya? Entonces aquí la normal, para ser más general, es una fuerza que ejerce la mesa sobre el libro, ¿sí? Y es siempre perpendicular a la superficie. ¿Ya? Y en este caso la normal es la responsable de que el libro no atraviese la mesa, ¿cierto? Entonces aquí aparecen preguntas que creo que ya se las respondí. ¿Cuál es la reacción a la fuerza peso? La reacción a la fuerza peso no es la normal, es la fuerza que ejerce el libro sobre la Tierra, ¿ya? Profe, cuando hablamos de superficie, sí o sí nos referimos a un cuerpo sólido, ¿sí? Sí, pero el cuerpo sólido en el punto donde se ejerce la fuerza, ¿no? Entonces al final es un punto. Todo acá son puntos, ¿ya? Es decir, cuando se habla de superficie es porque algo hace contacto sobre otra cosa. Aquí yo decía que, por ejemplo, la normal no es la reacción a la fuerza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a ver las fuerzas en un plano inclinado, en el famoso plano inclinado. Entonces, acá, cualquier persona, voy a hacerlo aquí, agrupar, cualquier persona en el universo estaría tentado a hacer un sistema de referencia de este estilo. Así, el de siempre. ¿Ya? Pero no. Lo que vamos a hacer ahora es rotar el sistema de referencia. Simplemente rotarlo. Quieto, pero rotado. ¿Ya? Eso significa que este cuerpo va a caer, va a tener una aceleración en el eje X, ¿de acuerdo? Porque va a empezar a caer por este plano inclinado, ¿ya? Y en el eje Y no va a tener aceleración. Y eso es lo bueno de rotar el sistema de referencia, ¿ya? Por eso yo siempre les decía en cinemática que ustedes tienen que colocar las direcciones, porque después nosotros vamos a empezar a rotar estos sistemas, entonces es necesario explicitarlo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el DLC. ¿Cómo llegué a esto?
Ya, tenemos que, este puntito es la masa M, ¿ya? Y aquí le dibujé las dos fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y dale con DLC, DCL. Aquí vamos a poner P. Ahí sí. Entonces, acá este puntito, esta masa M siente una fuerza normal, ¿cierto? Y una fuerza peso. ¿Pero por qué estas direcciones? Porque si yo la roto, a ver, mire, voy a copiar y pegar acá y vamos a ver cómo se ven, ¿ya? Si yo la roto, fíjense, aquí está, quedan súper bien. Bueno, relativamente vamos a dibujar bien el peso. A ver, ahí y ahí. Ahí sí. Ahí sí que está bien, ¿cierto? El peso va hacia abajo y la normal va perpendicular a la superficie, ¿sí? Entonces, voy a borrar todo esto, porque no quiero hacer nada. Voy a corregir un poco el P. Ahí. A ver, esto está así. El P vamos a corregirlo un poquito, pero no es necesario. Ahí. Lo único que interesa es que este ángulo es teta, ¿ya? ¿Cómo llegué a eso? Vamos a anotar. ¿Sí? Vamos a hacer una perpendicular aquí. Oh, mi super línea. Me están siguiendo, ¿cierto? ¿O estoy rehablando solo? ¿Sí? Ah, ya. Vamos a buscar este ángulo teta. Ya. Entonces, esta línea de acá que va hacia abajo, esta que va hacia abajo es como si fuera el vector peso, ¿cierto? Este de aquí es la perpendicular. Entonces, este ángulo vale pi menos teta, ¿cierto? Y este ángulo de aquí vale teta. ¿Sí? Simplecito. ¿Por qué? Porque este ángulo de aquí es 90 grados. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, este ángulo es teta, que es el mismo ángulo que está aquí. ¿Ya? Por eso vale teta. ¿Sí? Entonces, acá hacemos lo mismo que en cinemática, que es separar las fuerzas en cada eje, ¿ya? Aquí yo lo hice en el eje X. ¿Sí? En el eje X tenemos este eje, tenemos solo la fuerza peso, ¿ya? Una componente de la fuerza peso. En este caso, la componente en X va a ser P por el seno de teta, ¿ya? Pero P en este caso es menos mg, ¿ya? Porque va hacia la izquierda. ¿Y medios? Los ángulos internos de un triángulo es... Sí, tiene razón, esto es pi medio. Sí, era pi medio. Sí, es pi medio. Disculpen por eso. Puedo equivocarme. Perdónenme. Ustedes están, yo sé que están ahí atentos para mostrar todos mis errores. ¿Sí? Ya. Tenemos menos mg seno de teta. ¿Sí? Em, y solo hay aceleración en X. Entonces, la suma de todas las fuerzas, que solo es una, va a ser igual a m por a. Pero solo la aceleración en la componente X. ¿Sí? Entonces, en el eje Y el cuerpo está quieto. ¿Sí? No, si se dan cuenta aquí, no atraviesa el plano inclinado. ¿Ya? Entonces, en el eje Y, la suma de todas las fuerzas es cero. ¿Sí? Porque no acelera. Acá tenemos la normal menos la componente de este vector P, que en este caso es la componente I, que es el coseno. ¿Sí? Entonces me queda n igual n menos mg coseno de teta es igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí se puede demostrar que la normal no es una reacción al peso, porque fíjense, es solamente una componente. Entonces no es una reacción. ¿Ya? Y bueno, si quieren resolver este problema, a ver, lo podemos resolver. Me queda que n es igual a mg coseno de teta, ¿ya? Y la aceleración en X va a ser igual a menos g coseno de teta. ¿Ya? Sí, acá obtuvimos la aceleración. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos entendieron esto?
Señor, ¿todo bien? ¿Se entendió? Me equivoqué. Bien ahí. Esto es un seno. Sí. ¿Sí? Ya. Lo que viene ahora es la fuerza de tensión, pero dejémoslo hasta aquí, porque ya hay otra cosa. Entonces, ¿qué es QX? ¿Dónde está eso? Ah, a la aceleración en X. En este caso sería la aceleración en este eje. ¿Ya? No, miren, ya son las 11:30. ¿Sí? Em, dejémoslo hasta aquí, después viene lo de la fuerza de tensión, pero no me quiero apurar mucho ahora, ¿ya? Porque ahora es tiempo, tenemos tiempo, ¿sí? ¿Por qué no hay aceleración en I? Si ahora estoy respondiendo preguntas, ¿por qué no hay aceleración en I? Fíjate, el eje Y-Tongo es perpendicular a la superficie, ¿sí? Es en esta dirección. Y si te das cuenta el cuerpo no atraviesa, no se mueve en esa dirección. No entendí lo de la aceleración. Ya, veamos acá. Mira, fíjese, ¿qué están viendo? El PPT. Mira. Miren acá, tenemos el sistema de referencia, ¿sí? Si se dan cuenta, rotamos el sistema de referencia. Estoy resolviendo dudas, uno termina. Rotamos el sistema de referencia, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, debido a esta rotación del sistema de referencia, en el eje Y, que sería este eje, a ver, este eje en rojo, fíjate, en este eje en rojo, el cuerpo no acelera, el cuerpo está quieto, ¿cierto? ¿Tú ves eso? Marcela y Fernando, ¿ven eso que el cuerpo no acelera en el eje Y? Sí, se ve, ¿cierto? En ese eje, solo en el eje Y está quieto. ¿Por qué? Porque en el eje X, el cuerpo lo que está haciendo es bajar. El cuerpo está haciendo esto, mira. ¿Sí? Lo que, entonces, en el eje X sí se mueve, pero en el eje Y no se mueve. ¿Ya? Y eso está escrito acá, en donde en el eje X hay una aceleración en X, ¿sí? Y en el eje Y no hay aceleración. ¿Ya? Esto es lo bueno de rotar el sistema de referencia. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo, a ver, lo dejo así normal, fíjense, vamos a tener una componente de la aceleración en X y una componente de la aceleración en Y. Y eso es muy complicado todo. ¿Ya? Entonces, generalmente en planos inclinados, usted tiene que rotar el sistema de referencia con respecto al plano inclinado. ¿Sí? ¿Hay más dudas con respecto a esto? ¿Por qué era que el peso tiene esa inclinación? ¿En dónde? ¿Aquí o aquí? Aquí. Porque mira, lo que hice yo fue tomar esto, rotarlo, fíjate. Fíjate cómo queda. ¿Te das cuenta que es lo mismo? El peso, yo agarré todas las fuerzas que tiene este cuerpo, las coloqué aquí y luego las roté para que se viera más claro. Mira, ¿se ve bien ahí o no? El peso va hacia abajo, la normal es perpendicular a la superficie, el sistema de referencia está rotado, está todo como yo lo describí acá. Lo que hice acá, lo único que hice fue rotar el sistema y me quedó así. Mira, ¿ves? Esto es para hacer más fácil las matemáticas, ¿no? ¿Se entiende? Profe, cuando tengo un plano inclinado con ángulo B y uno no inclinado con un cuerpo con velocidad V, ¿cómo determina la altura máxima? Es una buena pregunta. Profe, cuando tengo un plano inclinado con ángulo V y uno no inclinado con un cuerpo con velocidad V. A eso no, es que le faltan demasiadas cosas saber esa cosa. Yo creo que me falta un dibujito para entender eso. Oh, ¿qué semana somos? La semana, somos la semana 2 del capítulo de fuerza. ¿Ya? Bueno,
¿Hay más consultas con respecto al plano inclinado y al DLC? ¿No? La siguiente, esta. El DCL, disculpen. Ya, ¿qué tiene esto? Ah. ¿Ya? La otra clase vamos a definir lo que es tensión, lo que es la ley de Hooke, ¿cierto? Y a ver si llegamos al roce, al famoso roce. Ah, pero eso lo vamos a ver después, Matías, ¿ya? No se apresure. Eso con energía se puede calcular. ¿Por qué es n menos mg coseno de teta? Porque estoy viendo la fuerza en el eje Y. Fíjate, ¿qué fuerza hay en el eje Y? La normal, ¿cierto? No sé si me faltó escribirle acá. A ver, voy a escribirle acá que la normal es... Lo que pasa es que no fui riguroso haciendo el ejercicio, esto es solo para mostrarle un poco el DLC. Yo creo que la otra semana voy a hacer un ejercicio más riguroso, ¿ya? Como me gustaría que lo hicieran. Fíjense, la normal es esto y el peso es menos mg seno de teta en tongo menos mg coseno de teta en y tongo. Entonces lo que hice acá fue sumar estas fuerzas, pero solo en los ejes de cada cosa, ¿sí? Entonces fíjate, en el eje Y tenemos n en y tongo menos mg coseno de y. Y por eso da eso. ¿Ya? Bien. Es que en otras sesiones están haciendo ejercicios con eso y como que la pena. Pero es que recién estamos empezando, chiquillo. Relax. No piensen en otras secciones, estamos en otra... Recién hoy día estamos recién definiendo la materia, entonces yo creo que el viernes vamos a hacer un poco de ejercicio, ustedes el martes van a hacer otro ejercicio, así que no se preocupe, ¿no? Va a tener su ejercicio. Si está desesperado por hacer ejercicio, el MAS mantiene harto ejercicio y son relativamente buenos. No se puede hacer con esto. ¿Por qué? Porque se puede calcular la desaceleración. Si se calcula la aceleración en X, tiene la desaceleración. Entonces, así, cinemática, porque tiene la aceleración, tiene la velocidad inicial, entonces tienes todo. No, mañana van a hacer cinemática. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fuerza recién hoy día hicimos, trabajamos un poco la ley. ¿Ya? Eso, voy a parar de grabar. Ya veo que no hay más preguntas sobre esto, así que igual voy a quedarme un rato más.